Buenos días, mi nombre es Kimberly Naranjo Bermúdez, estudiante de pregrado de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este caso estoy en el curso Diagnósticos Psicológicos. De la unidad 1 de la fase 2, la guía de actividades nos indica que según unas lecturas debemos responder a dos preguntas principales. Iniciamos con cómo se aborda la evaluación psicológica de los procesos psicológicos afectivo, personalidad, cognitivos, neuropsicológico, psicosocial desde el enfoque histórico-cultural. Bueno, antes de abordar esta respuesta complementamos con de qué se trata el enfoque histórico-cultural, ¿cierto? La evaluación psicológica, ¿cierto? Modelos y técnicas del contexto psicocultural. Toda práctica profesional o académica se produce en función del momento sociohistórico del cual el territorio se encuentre, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma, todo lo que tenga que ver con el exterior afecta directamente o interviene directamente en el ser humano. Entonces, nuestra disciplina, la psicología, por eso digamos que su parte fundamental es comprender, explicar y solucionar, ¿por qué no? Toda la parte, digamos, que no funcione de esa relación entre la sociedad o la cultura con el ser humano. En la evaluación psicológica específicamente se hace a través del contexto sociocultural y la psicología debe estudiar al sujeto habitante de este territorio, ¿cierto? Y cómo se desenvuelve en su realidad multicultural. Precisamente hablando de la realidad sociocultural y la evaluación psicológica, entonces dice que es analizar cómo los diversos comportamientos del ser humano a fin de comprenderlos, compararlos y explicarlos. ¿Cómo se hace esto? A través de un psicodiagnóstico, de test o pruebas, de evaluaciones conductuales, las explicaciones relacionadas con valorización de diferentes tipos de intervenciones, sea sociales, educativos, clínicos. Básicamente las evaluaciones psicológicas entonces nos indican que es como la forma en la que tenemos para poder explicar diferentes tipos de comportamientos, ¿cierto? Poder estudiarlos, poder evaluarlos y finalmente explicarlos para llegar a una solución, digámoslo de esa manera. Todo proceso evaluativo tiene un modelo teórico, ¿cierto? Explícito e implícito, comprender y analizar un fenómeno real o simbólico, analizar a los individuos, personas, miembros de un grupo o una institución. Entonces, analizar a la persona como individuo y analizarla como miembro de o que pertenece a algún lado. Toda evaluación psicológica es siempre una evaluación parcial, ¿cierto? Dado que los sujetos humanos son sistemas complejos integrados por distintos subsistemas. Entonces, la evaluación psicológica apenas nos indica ciertos parámetros, ¿cierto? Con los cuales como psicólogos podemos trabajar, pero no significa que sea el todo, ya que todos somos diferentes, ¿cierto? Así, digamos, el mismo test se le puede aplicar a diferentes personas y nos va a arrojar, puede ser que diferentes respuestas, por muy parecidas que sean, porque todos somos diferentes. ¿Cuáles son los temas y estrategias evaluativas? El individuo y el hábitat, percepción, memoria y cognición social, las emociones, los procesos de comunicación, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte del humano es motivo, pues, para realizar una evaluación psicológica, ¿cierto? Entonces en las técnicas de evaluación basadas en modelos que son producto de una visión occidental europeo-norteamericana, se construyen o desarrollan en ámbitos universitarios específicos y con posterioridad, ámbitos diferentes a donde se originaron. El psicólogo formula hipótesis, deduce enunciados, verifica y llega a determinadas conclusiones. Era lo que indicaba antes, ¿cierto? De acuerdo con las respuestas que de alguna u otra forma se obtengan de esos tests, entonces el psicólogo trabaja con eso, evalúa y llega a ciertas soluciones. La evaluación y el diagnóstico educativo de la psicología en el enfoque histórico-cultural. En esta parte se enfoca más en qué debe hacer un profesor aliado con un psicólogo para que un niño, en este caso nos mostraron con problemas de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces, pero de alguna u otra forma se basa en lo general, ¿cierto?
digamos que el enfoque histórico-cultural se presenta como alternativa para una evaluación y diagnóstico educativo de manera integral. ¿Qué quiere decir? Que al estudiante o al niño se le ve como un ser como todo y a través de sus capacidades, de sus cualidades, se trabaja. No se espera que sea igual a los demás, sino que a través de esas capacidades, de eso que él puede dar a través de sí mismo, se trabaja, digamos que se desarrollan esas capacidades para llegar a lo que finalmente sí queremos como psicólogos o lo que sí queremos cambiar. Todo esto va de la mano con los docentes, digamos que el docente también debe acatar o de alguna otra forma recibir las indicaciones que el psicólogo quiere hacer a través de lo que le indica. Entonces, bueno, por este lado, la evaluación psicológica y educativa en base a pruebas, entonces igual, test estandarizados, los diagnósticos y las concepciones biologicistas, ¿cierto? La concepción histórico-cultural establece otro nivel de conocimiento y nos plantea que es imprescindible que el proceso de evaluación y diagnóstico también aprecie cuáles son las potencialidades que el sujeto tiene en ese momento, ¿cierto? Entonces, Vygotsky por eso nos indicaba que la educación produce desarrollo. Todo esto anteriormente que lo dije, que planteé es de Rousseau, ¿cierto? Pero Vygotsky también digamos que se basaba en la parte educativa y por eso él dice que la educación produce desarrollo. Bueno, entonces acá indiqué el proceso de la evaluación y el desarrollo, en donde se ve claramente que el niño o la niña, ¿cierto? Acto de conocer la reconstrucción histórica del desarrollo, conocer lo que ha madurado, lo que falta por madurar, indicadores de cuánto y cómo aprovecha la ayuda. Ahí hay una reflexión, diagnóstico explicativo, luego vamos a la intervención, promover el desarrollo. En intervención, orientaciones de cómo hay que promover el desarrollo. Recuerden que nosotros no decimos qué tienen que hacer, sino cómo deben hacerlo. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el proceso por el cual todo niño o todo ser humano en la parte histórico-cultural puede basarse. Bueno, por esta parte entonces ya finalizamos. Espero que haya quedado muy claro la parte histórico-cultural, el modelo, el enfoque histórico-cultural que tiene que ver con abarcar al ser humano como un todo y desarrollar sus propias habilidades. En el modelo ecológico, por otra parte, de Bronfenbrenner, entonces dice que es el modelo integral de intervención en atención temprana, ¿cierto? Se revela frente a la psicología, este estudioso, Fenbrenner se releva frente a la psicología evolutiva y la definía como la ciencia de la conducta extraña de niños en situaciones extrañas con adultos extraños durante los periodos de tiempos más posibles, ¿cierto? Él no estaba de acuerdo con la psicología evolutiva. Destaca la importancia crucial que da el estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos. Bueno, este señor básicamente lo que nos indica es que todos tenemos un ambiente ecológico. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo del ser humano tiene directamente que ver e influye todo lo que a su alrededor implica, ¿cierto? Todo lo que el niño o que la persona desde que crece en su etapa de adultez presenta en su vida o en su exterior, las personas con las que vive, las situaciones que pasa, el ambiente en donde crece, depende directamente de cómo será su vida después o cómo se va a comportar. O sea, el comportamiento, él planteaba que el comportamiento del ser humano es directamente proporcional a las cosas que vive en su exterior. Entonces hablaba de niveles o sistemas de operación en concierto para afectar directa o indirectamente sobre el desarrollo del niño. El primero es el microsistema, ¿sí? Son los roles y las actividades en el medio en donde él participa. Mesosistema son dos o más entornos en los que él puede presentarse. Exosistema es el entorno propio, uno o más, no incluido él, pero afecta directamente, así como el trabajo de los papás, el colegio del hermano, o sea, cosas en donde él está que no lo afectan, en donde él no participa, pero lo afectan directamente. Y el macrosistema, que son ya como tal las culturas y las ideologías de su ambiente, que lo afectan directamente a él, que sea de pronto la religión en la que la familia crea y pues se la imponen, bueno, digamos que toda esa parte. Entonces básicamente esa es la idea principal de este estudioso. Espero que haya quedado un poco clara, fui lo más breve posible, gracias por escuchar.